Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Daniel Churba. Vamos a estar comenzando hoy una serie de videos. La idea es transmitir eh, con estos videos algunos puntos de interés que tienen que ver con temas relacionados con epistemología, filosofía, espiritualidad. En realidad seguramente de lo que va a ir tratando estos videos es un poco en el intercruce de esas áreas. La idea es que es no cerrarnos a una disciplina, sino esto se va a ir encontrando justamente dentro de una lógica transdisciplinaria y tiene que ver entonces con algunas de esas inquietudes que me gustaría y exploraciones que me gustaría transmitir. En ese sentido, transdisciplinario, como recién anticipaba, lo que vamos a ir viendo no tiene que ver ni con una certeza, ni con un saber, ni con una creencia. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer el ejercicio de corrernos de esos lugares que a veces eh, son necesidades lógicas, cuestiones a las cuales aferrarnos, pero justamente el espíritu de estas indagaciones tiene que ver con eh, transitar el pensamiento mismo sin un marco que lo configure de una manera rígida. ¿Sí? Por eso me interesa plantear desde el principio que esto no tiene que ver con saberes, ni con verdades con mayúscula, ni con creencias. Va a tener que ver, en cambio, con pensamientos, con percepciones, con intuiciones, ¿sí? Todo aquello que puede tener sus puntos luminosos, sus puntos oscuros, sus zonas de visibilidad o invisibilidad, como, como dice Castoriadis, ¿sí? El filósofo griego. Y en ese sentido es que vamos a estar iniciando estas indagaciones. Bueno, vamos a empezar con la percepción, digamos, la crítica de algunos libros, crítica en el sentido no de algo negativo, sino de transitar, de observar, de tratar de graficar algunos conceptos. Y vamos a empezar entonces con el libro Las Lunas, ¿sí? Se llama Las Lunas, el refugio de la memoria, de Eugenio Caruti. Es un libro de astrología. Eh, Claramente es un libro, no es un libro de astrología tradicional, en el sentido de astrología predictiva, sino que es un libro que articula la temática que vamos a ver hoy con algunos mecanismos psicológicos, mecanismos en un sentido amplio. ¿Sí? Ahora vamos a ir indagando, detallando. Y también vamos a comenzar entonces con una breve presentación del autor, ¿sí? Antes de ingresar a algunos conceptos, a ver algunos conceptos del libro mismo. No vamos a tomar claramente todo el libro, no va a dar el espacio y tampoco es el espíritu. La recomendación es que lo lean si les interesa la temática. A mí me interesó muchísimo en su momento. De hecho, fue el primer libro que leí de esta temática, de astrología. Y por eso es que también me gusta empezar con este libro. Bueno, vamos a empezar entonces con, como les decía recién, la presentación del autor. Se llama Eugenio Caruti. Vamos a poner una placa que tiene que ver con el autor. Ahí estamos. El libro, como les adelantaba, se llama Las Lunas, el refugio de la memoria. Y es un libro del año, la edición original del año 1997. Bien. Bueno, aquí tenemos algunas líneas que tienen que ver con la presentación del autor, que son tomadas
de la página de la institución que él coordina, que él dirige, que se llama Casa 11. Es licenciado en Antropología, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahí hay algunos antecedentes relacionados con su rol, digamos, docente dentro de la antropología. También se formó como instructor en trabajo corporal. Ahí está el detalle con el sistema Milderman. Y en el año 1987 funda la Escuela de Astrología Casa 11, ¿sí? Que dirige hasta el día de hoy. Los libros que tiene publicados, el autor son que vamos a ver algunos conceptos hoy. Otros libros son Ascendentes 1 y 2. Hay una edición reciente que es en las que están unidos los dos, ¿sí? Que está todo en uno. Y Inteligencia Planetaria es otro de sus libros. Bien, vamos a continuar. La idea para el video de hoy es empezar a indagar lo que tiene que ver con los primeros apartados del libro. Vamos a empezar con la introducción. Después vamos a continuar un poco con el apartado que se llama el mecanismo lunar. Y finalmente vamos a tomar una de las 12 lunas. El libro va a indagar las lunas en los signos zodiacales. Vamos a tomar solamente la primera para ver algunos de los conceptos. Y después voy a hacer yo una articulación con algunas biografías que estuve investigando. Esa última parte ya es una elaboración mía. Bien, vamos a continuar entonces. Ahí tenemos la placa de presentación, las lunas, el refugio de la memoria. Y vamos a comenzar con la introducción. Empieza hablando el libro sobre la importancia de percibir. Va a decir Caruti, ahí se me fue la pantalla, ahí estamos. Y ahí ponemos el título para que quede fijo y el autor. Vamos a empezar entonces a ver algunos de los conceptos del libro. Va a empezar hablando del sistema solar como paradigma funcional. Va a decir que cada símbolo correlaciona diferentes tipos de realidades, abstractas y concretas, internas y externas. Y algo en lo que me voy a querer centrar es en lo que sigue. Yo ahí van a ver que en las placas voy coloreando un poco algunas frases, algunas palabras. En esta quedó bastante colorido, digamos. Que tienen que ver con cosas que quiero enfatizar a lo largo del video. Algo que me interesa empezar a nombrar, que seguramente en algún otro video futuro trataré de seguir indagando, es en lo que tiene que ver y con lo que llama aquí el autor Caruti la matriz holográfica, ¿sí? En donde psiquis y mundo no se encuentran separados de un modo binario, taxativo, excluyente, sino que por el contrario, dentro de este paradigma de matriz holográfica, va a decir el autor que el sistema solar se encuentra en cada fragmento de sí mismo, ¿sí? Esta es otra epistemología, es otra lógica a la que estamos acostumbrados. Por eso les adelantaba que vamos a estar indagando en las fronteras de las epistemologías y con este espíritu transdisciplinario. En ese sentido, en el cual lo interno y lo externo no aparece como algo dicotómico y excluyente, es que el tema específico del libro, que tiene que ver con la luna, con lo que significa la luna en la astrología, con la significación que va a tener tanto a nivel energético como a nivel psicológico, va a tener correspondencias
va a haber correspondencias entre lo que llamamos lo interno y lo externo. Entonces ahí vemos en la placa cómo dice que en lo externo la luna va a corresponder a la madre, a la casa, al hogar. Huevo, útero, cueva, plata, son todas significaciones lunares, ¿sí? Vamos a hacer la aclaración desde el principio, seguramente más adelante también lo continuaremos marcando. Cuando hablamos de madre en la luna no tiene que ver necesariamente con la madre, ni con la madre biológica, sino con la función materna, ¿sí? Va a tener que ver con aquella persona que cumple la función materna. Sobre esto, como les decía recién, vamos a seguir profundizando a lo largo del video. Bueno, en lo que llamamos lo interno, ¿sí? La luna va a tener que ver con la afectividad, con la memoria, con la imagen psíquica materna y con, en términos junguianos podemos decir, con el arquetipo de la gran madre. Bueno, ahí hay un punto de inercia, vamos a ver en el libro, que hay un punto de inercia con lo que tiene que ver con el lenguaje, que nos dificulta acercarnos a esta lógica, porque marca allí el autor que nuestro lenguaje cotidiano, no es en su esencia holográfico o mandálico. ¿Qué significa el holográfico, lo mandálico? Bueno, aquello que tiene que ver con la totalidad, ¿sí? Aquello, aquella lógica en la cual la totalidad se encuentra presente en cada fragmento, como decíamos más arriba, en cada fragmento de sí misma. El lenguaje, nuestro lenguaje, no tiene esa lógica, por lo cual ahí va a haber una dificultad inicial, ¿sí? Entonces va a decir que nuestro lenguaje sostiene una percepción del mundo fragmentado en entidades absolutamente separadas y cuyas relaciones son externas, ¿sí? A sí misma. Bien, va a decir que en todo lenguaje mandálico u holográfico cada uno de sus elementos recrea la matriz global y que cada elemento contiene a los demás. Entonces, en estos primeros conceptos, el desafío que aparece es percibir y permanecer en contacto con totalidades sin escindirlas y al mismo tiempo sostener la capacidad de discriminación y de establecer distinciones y diferencias. Muy interesante lo que plantea ahí Caruti, porque estas funciones tan distintas, ¿no?, de contacto y discriminación habitualmente se perciben como excluyentes, ¿sí? Una persona, por ejemplo, tiende a ser más analítica, más mental, ¿sí? Ahí estaría la parte de discriminación, o suele tener una tendencia más ligada a lo emocional, ¿sí? Más ligada a la sensibilidad. Ahí aparecería esta función del contacto. Entonces, aquí el autor propone, bueno, son las dos cosas juntas, ¿no? Contacto y discriminación, ese difícil equilibrio entre ambas, entre identificación y diferenciación. Bien, vamos a continuar. Bien, esta parte se llama la función lunar y ahí va a empezar a hablar de las funciones de la luna, que son suministrar sustancia y constituir un ámbito protector. Ahí estamos. Suministrar constancia y constituir un ámbito protector. Entonces van a ser las funciones de la luna y vamos a detallar un poco más qué significa esto. Dice suministrar sustancia para que tome una forma definida aquello que se va a manifestar y constituir un ámbito protector para que se desarrolle en él una diferencia, ¿sí? O sea que la sustancia lo que va a proporcionar es la materia prima, ¿sí?, para que algo tome una forma
y el ámbito protector es aquel lugar en el cual se va a desarrollar una diferencia. Entonces, el ejemplo que pone ahí Caruti tiene que ver con, bueno, el huevo, las células indiferenciadas, los nutrientes destinados a su crecimiento. A ver, que se me corre la pantalla. Ahí estamos. Receptáculo corporal en el que anida hasta su fecundación. El proceso que tiene que ver con el huevo, nido, el empollar, ¿sí? Y la luna entonces tiene que ver con el proceso en el que cumple múltiples funciones simultáneas y secuenciales, ¿sí? Entonces hay toda una serie de ejemplos que tienen que ver con el nivel biológico, el nivel animal y lo humano, ¿sí? Que tienen que ver que hacen un intercruce en lo que tiene que ver con la luna. Entonces la sustancia es este sustrato indiferenciado del cual surgirán las formas. Es una materia prima amorfa disponible para adoptar las formas necesarias. Pone el ejemplo Caruti del desarrollo del embrión. Y va a decir entonces que la luna va a dar la imagen de la luna como proliferación de tejido relativamente indiferenciado. La forma, por su lado, va a tener que ver con la plasticidad y la docilidad para responder a una orden impresa en la sustancia a fin de tomar determinada forma. En este caso, el ejemplo que pone es el código genético, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la sustancia, por otro lado tenemos la forma, y en el cruce de ese proceso, lo que es importante que se dé es este ámbito protector en el cual se desarrolle la diferencia creativa, ¿no? Como vamos a ver ahora en adelante. Entonces va a decir que depende de un impulso externo a ella para realizar su función, lo que tiene que ver con todo el proceso lunar, y que la creatividad de lo lunar es la creatividad propia de lo receptivo. Entonces va a tener que ver con la vitalidad, la fecundidad y la capacidad de reproducción. Bien, seguimos ahora con esta placa que tiene como título la función protectora. Entonces va a decir que algo muy importante en este proceso de este proceso lunar es proporcionar sustancia capaz de retener la marca, repitiéndola hasta que quede establecida una forma o patrón, ¿sí? Vamos a ver que lo lunar entonces va a tener que ver con aquello que propicia, ¿sí? Que permite que algo se forme. Entonces va a decir constante acumulación de marcas e incansable repetición del pasado, rechazando en su inercia los estímulos del presente. Hay algo en lo lunar entonces que va a tener que ver con la memoria. De hecho, el subtítulo del libro alude a esto, ¿no? Porque es el refugio de la memoria. Y esto lo vamos a ir desarrollando. Va a decir que carece de la capacidad de alterar por sí misma el patrón al cual quedó ligada. Es muy importante que tengamos en cuenta algo que el autor aclara desde el principio. Nosotros estamos por un criterio expositivo. Estamos por un criterio expositivo tomando uno de los factores, ¿sí? Que es la luna, ¿sí? Uno de los factores planetarios. Pero el autor aclara desde el principio que esto es una licencia que nos damos, ¿sí? Justamente con fines expositivos, pero que no es posible absolutizar un factor, ¿sí? No es posible, por ejemplo, pensar a la luna sin la relación que tiene con las otras funciones dentro de un sistema. Por eso el primer subtítulo se llama el sistema solar como paradigma funcional. Bien.
Va a decir entonces que todo sistema relativamente abierto deberá cerrarse en algunos puntos a fin de generar ámbitos que lo protejan de sí mismo y pueda dar lugar a variaciones que de otra manera sucumbirían en lo abierto. Esto es muy importante, ¿sí? Generar un ámbito cerrado, un ámbito protector, que es una de las funciones principales de lo lunar, tiene que ver con proteger aquello que de otra manera no podría crecer sin esa protección, no podría desarrollarse. Entonces va a decir huevo, nido, empollamiento, óvulo, útero, embarazo, amamantamiento, cuidado de los progenitores y del grupo social sobre la cría, son todas manifestaciones lunares que se extienden luego a la educación y preparación de la criatura para que ésta pueda luego enfrentar el mundo abierto. Entonces, eh, todo este proceso que acabamos de ver tiene que ver con el proceso lunar en un sentido amplio, ¿sí? Entonces va a decir que protección implica límite, implica exclusión y límite, y crecimiento y diferenciación implican aislamiento y tiempo. Sin esto, sin este aislamiento y tiempo, sin esta exclusión y límite, no es posible que se dé el proceso lunar y que se desarrolle el crecimiento que justamente es permitido por esa protección. Bien, seguimos. Bien, esta placa tiene como título la tensión con el pasado. Va a decir que la función, va a hablar acá de la función solar, ¿sí? Eh, la función solar, el sol, tiene que ver con aquello que conocemos habitualmente cuando decimos yo soy de tal signo, ¿sí? Eso significa que uno tiene el sol en ese signo, ¿sí? Por ejemplo, yo soy de Virgo, tengo el sol, cuando yo nací estaba eh, dentro de la franja zodiacal eh, Virgo. Entonces va a decir que la función solar tiene que ver con transformar los materiales indiferenciados, cargados de marcas y patrones ancestrales. Entonces esta es la función de diferenciación justamente, que es tan importante y que complementa la función lunar. Va a decir que arrastra tanto el torrente genético en el nivel biológico como el psíquico, el colectivo, en la constitución del ser humano. Que hay patrones que tienden sería a retener y fragmentar en sus marcas todo aquello que pugna por singularizarse. Bien, por eso se llama toda esta parte de la tensión con el pasado, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con eh, todo aquello que viene eh, de generaciones anteriores. Va a decir que todo aquello que viene de padre y madre y a través de ellos, de toda la humanidad, con sus tensiones biológicas y psíquicas, son materiales no elaborados y fragmentarios. Y además va a decir que al mismo tiempo eh, esta función solar, esto que pugna por singularizarse, eh, va a tener el desafío, ¿sí? De imprimir su sello particular para no desaparecer, va a decir, en el torrente de las repeticiones. Entonces el éxito de la función solar va a tener que ver con poder manifestar plenamente la forma que lo distingue en tanto individuo, superando la inercia de la sustancia atravesada por memorias, surcos, que puedan sofocar su singularidad y convertirlo, va a decir ahí el autor, en un clon de la sustancia madre. Bien, esto es interesante y es necesario para complementar, ¿sí? Para ver cómo se complementa la función lunar con la solar, que son dos de las funciones principales, ¿sí? de los planetas y de las funciones planetarias dentro de la lógica astrológica. Bien, vamos a seguir con la siguiente placa. Se llama la autolimitación del sistema incluyente.
Va a decir aquí que la elaboración y la singularización de la sustancia biológica, la sustancia psíquica familiar, la sustancia del inconsciente colectivo y también de los patrones mentales de la especie en relación al orden de la vida. Fíjense cómo van como si fueran capas, ¿no es cierto? De diferentes órdenes que se van relacionando, ¿sí? Va a decir aquí que es muy importante generar un ámbito de menor intensidad, capaz de filtrar o excluir las demás fuerzas del sistema, y que esto mismo es una necesidad creativa. De alguna manera es lo que venimos enfatizando desde el principio como una de las funciones principales de la luna, ¿no? Lo que tiene que ver con generar este ámbito protector. Va a marcar también que hay un patrón de crecimiento que tiene que ver con la necesidad de elaborar y de agotar, va a decir de consumar cierto tipo de experiencias que nos constituyen, protegen, nutren y limitan antes de poder abrirnos a otros niveles de despliegue de nuestra estructura. En alguna parte del texto va también a marcar la necesaria complementación de la luna, ahora no ya con el sol, sino con otra de las funciones, que es Saturno, que tiene que ver justamente con el límite, ¿sí? Por eso recién cuando decía nutren y limitan, refiere también a esa función, ¿no? A la función saturnina. Lo posibilitante y lo condicionante va a decir que la función lunar tiene también en sí misma una ambivalencia y que tiene que ver con con los momentos, ¿sí? Con las fases que caracterizan al proceso lunar, ¿sí? Hay un ciclo lunar que tiene que ver con fases, así como lo vemos en el cielo. También hay un ciclo lunar que tiene que ver con los procesos que son necesarios en cada momento. Entonces, en ese sentido, va a decir que aquello que es natural y bueno en un momento dado del proceso pasa a ser peligroso en un momento posterior. Y pone un ejemplo, ¿sí? Va a decir que la dureza del cascarón que protege al pollito puede resultar mortal si no tiene energía suficiente para romperlo. Entonces ahí lo que marca es una ambivalencia entre la protección y el peligro. Bien, seguimos con la siguiente placa. Se llama temor e intimidad. Va a decir Caruti que la sustancia básica, luna, lleva dentro de sí toda la memoria, que son tendencias, surcos, patrones, para entregarla a la nueva identidad para que ésta la reelabore, ¿sí? Y va a decir que cada nueva forma debe emerger de estos surcos y patrones, renovándolos creativamente. Entonces va a decir aquí que la capacidad para crear un ámbito de intimidad y afecto es una de las capacidades más importantes y más básicas de la luna, y también que va a tener que ver con una cualidad, la cualidad lunar, que opera mediante el registro de lo conocido, ¿sí? La luna entonces va a tener esta característica, va a reaccionar de inmediato a las formas que percibe, va a decir con una velocidad mucho mayor que los registros conscientes, pero en tanto memoria necesita reconocer para manifestarse. Y va a decir tanto para abrirse como para cerrarse. Hay una característica de lo lunar que hasta ahora no mencionamos tanto, que tiene que ver con lo inconsciente, ¿sí? Con lo inconsciente, con lo instintivo, después va a tener que ver también con la imaginación, con todo aquello que no tiene que ver específicamente con lo racional, ¿sí? Va a decir entonces ahí el autor que al cerrarse en el temor y abrirse en la intimidad, opera como una verdadera válvula de seguridad en un nivel no consciente. Ahí está la referencia a lo no consciente también, disparada por las formas o sensaciones previamente asociadas a peligro y a seguridad. Por el contrario, la posibilidad de abrirse a lo desconocido
no forma parte de la función lunar. Esa va a ser una inercia que en lo psicológico va a ser algo a trabajar, ¿sí? Esta dificultad de abrirse a lo desconocido va a ser algo a trabajar también en la complementación con las demás funciones del sistema, ¿no es cierto? Bien, esta placa se llama El hechizo de la luna. Estamos en la última parte de este capítulo introductorio. Va a decir que los momentos más exigentes para la luna van a tener que ver cuando abandonamos lo conocido, ¿sí? Inaugurándose un nuevo ámbito de la experiencia. Pone el ejemplo del pánico, de la angustia del bebé después del nacimiento, que recupera la calma en contacto con el cuerpo de la madre. Y ahí dice algo que me pareció importante para subrayar, eh, que esto tiene que ver con lo conocido en la situación desconocida, ¿no es cierto? Este contacto del bebé con el cuerpo de la madre que da una cierta calma, tiene que ver con esa característica, con esa condición, con que dentro de la situación absolutamente nueva y desconocida haya una referencia, ¿sí? Algo que opere como una referencia conocida. Entonces va a decir también, y esto también me pareció interesante para subrayar, la fantasía acerca de la existencia de lo que es completo en sí mismo, de lo absoluto que no tiene necesidades y que no requiere articularse con lo que es diferente a él, se produce naturalmente en el interior de la luna. O sea, hay una fantasía allí acerca de algo completo, absoluto, eh, que no requiere nada más, ¿sí? Y esto va a ser algo a trabajar en un sentido del desarrollo psicológico, ¿no es cierto? Hay algo que tiende a absolutizarse dentro eh, del mecanismo lunar. Va a decir también que hay una fascinación de la conciencia frente al hechizo, por eso se llama esta parte el hechizo de la luna, ¿no es cierto? Una fascinación de la conciencia frente al hechizo de esta ilusión de lo absoluto. Y ahí nos deja una pregunta, ¿no es cierto? Caruti nos pregunta, ¿entrega a la luna toda la potencia, aquello que creció en ella para que continúe exitosamente su destino? ¿O lo hechiza, privándolo de su fuerza e incapacitándolo para crecer en sus nuevos estadios? Y ahí marca que allí está la ambivalencia de la función lunar y de lo que posteriormente es necesario elaborar y trabajar. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí comenzamos el segundo apartado del libro, que se llama El mecanismo lunar. Aquí lo que va a hacer Caruti es hacer una diferenciación entre lo que va a llamar la luna en el sentido puramente energético de el mecanismo a nivel más psicológico, ¿sí? Entonces va a decir que la luna en un plano simbólico, energético, va a tener que ver con ciertas cualidades, características, patrones que nos envuelven como si constituyeran un capullo o nido energético, ¿sí? Y esto denota, dice el autor, denota la existencia de un patrón de manifestación de cualidades que son previas a su exteriorización. Bueno, aquí estamos en presencia de una de las características ligadas a lo que les decía inicialmente, ¿no es cierto? Una epistemología que tiene que ver con eh, un paradigma holográfico, ¿sí? En la cual las diferenciaciones modernas entre eh, objeto y sujeto eh, aparecen como cuestionadas, ¿sí? Entre otras. Por eso dice, ninguna teoría psicológica se atrevería a afirmar que la trama vincular del niño o incluso los acontecimientos principales de sus primeros años responden a una estructura necesaria, anterior a su manifestación efectiva. Va a decir también que es preciso abrir un espacio en el que podamos pensar
en matrices holográficas que se manifiestan en red, de acuerdo a ciclos y patrones matemáticos relacionados entre sí, ordenando nuestros vínculos en una estructura que supera la dicotomía individuo-medio ambiente. Bueno, esto es de una complejidad importante en cuanto a lo epistemológico, ¿sí? Es interesante comenzar a plantearlo, pensarlo. eh, Seguramente en futuros videos indagaremos más acerca de toda esta lógica compleja, ¿sí? Justamente dice, no tenemos por ahora un lenguaje disponible para expresar esto. Nuestro lenguaje cotidiano se centra en la división sujeto-objeto. Tiene que ver con lo que él les mencionaba, con lo que les mencionaba recién. A ver dónde estamos. Aquí. Entonces va a decir que contemplar articulaciones cíclicas y estructuras complejas, y que el sujeto es el vínculo, la red que se despliega. O sea, lo que va a decir aquí el autor es que en esta lógica el sujeto no es el individuo, ¿sí? Sino que es el vínculo más amplio, ¿sí? La red, en un sentido también amplio, que se va desplegando y que de alguna manera contiene a lo que llamamos los sujetos. Continuamos. Bien, este apartado se llama el despliegue de la luna natal. Dice que como mamíferos entramos a la vida a través del cuerpo de nuestra madre. Necesitamos un periodo primero de 9 meses de simbiosis y después la sustancia básica del afecto, la nutrición, el cobijo, antes de poder autosostenernos. Y que la luna, dentro de la estructura holográfica del universo, que es dentro de esta estructura holográfica la cualidad equivalente a este proceso. Y dice que se manifiesta con tal fuerza en el inicio de nuestras vidas como para excluir el tiempo necesario las demás corrientes de nuestro campo de energía. Entonces dice madre, tipo de hogar, lo afectivizado por la familia, después las maestras del jardín, los múltiples ámbitos de pertenencia. Allí donde se sienta contenido aparecerá la matriz lunar, ¿sí? O sea que todo aquello que tiene que ver con la pertenencia, con lo afectivo, con lo contenedor, con lo emocional, va a tener ahí una referencia importante con la función, ¿sí? Lunar. Y va a estar relacionada con esto que llama la matriz lunar, que va a tener que ver con la característica que tiene cada luna específica dentro de una carta natal. La cualidad lunar, dice el autor, se impondrá a la conciencia, que dependerá para su sensación de seguridad de la presencia de sus atributos, ¿sí? Y dice que allí se fija una memoria afectiva que rechaza o huye de las experiencias que contradicen a la cualidad lunar, generando un circuito que refuerza la identificación. Vamos a verlo esto con ejemplos en unos minutos. El autor lo que va a hacer en el libro, creo que lo había mencionado, es desarrollar la luna en los 12 signos, ¿sí? Que es una de las variables que podemos observar en una carta natal acerca de la luna. Es una de las variables más importantes, pero también hay otras, como por ejemplo en cuál de las 12 casas que constituyen una carta natal se ubica la luna, si tiene o no aspectos importantes con otros planetas. Aspectos se llaman a las distancias que hay entre los planetas, las distancias geométricas dentro de una carta natal. Todos ellos son factores importantes. El que va a desarrollar el autor en el libro es el signo, ¿sí? Y nosotros para este video, vamos a tomar el primer capítulo, que es el de la luna en Aries, y vamos a ver algunas de sus características y después, posteriormente, algunas biografías que yo elegí para tratar de ver si encontramos algunas congruencias entre la luna, en este caso la luna en Aries,
y algunas características que observamos en las biografías de algunas personalidades. Bien, esta creo que es la última placa de esta parte. Se llama El refugio de la memoria. Dice Caruti: de esta identidad fragmentaria surgirá el anhelo de repetición, que deberemos diferenciar de la matriz energética lunar, distinguir entre la proyección psicológica de una memoria emocional y la objetivación de un patrón energético es el trabajo fundamental en el análisis de las lunas. Vamos a repetir esta parte. Distinguir entre la proyección psicológica de una memoria emocional y la objetivación de un patrón energético es el trabajo fundamental en el análisis de las lunas. ¿Sí? Acá aparece la distinción entre lo energético, lo psicológico, la inercia que a veces supone un patrón, una repetición, un mecanismo a nivel psicológico, y distinguir eso del patrón energético. Dice: después del trabajo de integración, la luna ya no como refugio, sino integrada al resto del sistema en tanto imprescindible capacidad afectiva y de contacto, contribuyendo con el talento específico de su cualidad zodiacal a la organización de la personalidad primero y a lo que podemos llamar singularización después. Aquí aparece esto, ¿no? El punto de inercia de la dinámica evolutiva del arquetipo de la luna. Es este punto de inercia que la misma cualidad protectora y nutritiva se transforma súbitamente en regresiva, repetitiva y cristalizante. Es como si aquello que en un momento nos nutrió, nos protegió, ¿sí?, nos fue absolutamente vital, en otro momento ya se convierte en algo que nos rigidiza, nos cristaliza y nos ubica en un lugar de mera repetición, ¿sí? En un lugar que nos bloquea, ¿sí? Que bloquea el crecimiento. Esa es forma parte del punto de inercia, dice Caruti, de la luna y del mecanismo lunar. Va a decir que lo que en el ciclo natural de las fases lunares y en lo biológico se da con espontaneidad, esto es, la consumación del proceso lunar con la disolución de la cualidad protectora y la natural liberación de lo protegido, se convierte en una experiencia compleja en el nivel psicológico. Entonces, aquí aparece en esta última parte de esta placa la distinción entre la cualidad energética y el mecanismo psicológico. La cualidad energética, va a decir, prosigue con su ritmo natural, reapareciendo a lo largo de la vida adulta en contextos nuevos e integrados al resto del sistema. En cambio, el mecanismo psicológico va a tener que ver con una conciencia que va a estar fijada en la manifestación de esta cualidad en los primeros estadios de su experiencia. Y aparece como un refugio, se refugia allí cada vez que los acontecimientos superan el umbral de seguridad emocional. Esta última parte es bastante importante. Vamos a repetirla. Se refugia allí cada vez que los acontecimientos superan el umbral de seguridad emocional. O sea, cuando un acontecimiento produce un desborde, una cierta crisis, y que supera cierto umbral de seguridad emocional, va a decir Caruti que allí aparece el mecanismo psicológico que tiene que ver con fijarse a las cualidades de esos primeros estadios de la experiencia. Bien. Bueno, ahí estamos con esta parte. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a tomar la luna en Aries, como les decía anteriormente. Vamos a comenzar. Aquí está una placa de presentación. Aries tiene que ver. Vamos a ver con qué tiene que ver Aries, pero en principio lo primero que me gustaría decir es que tiene que ver con un signo de fuego. El fuego, por eso elegí el color rojo, va a tener que ver con una cierta característica, una cierta cualidad, y que elegí como subtítulo poner una de las primeras descripciones que aparece dentro de este apartado, que lo
ariano, en este caso, va a tener que ver con, va a dar una imagen, ¿sí?, relacionado con la luna. La luna tiene que ver con este campo básico, ¿no es cierto? Y va a decir imagen de este campo básico como una explosión roja, penetrante y agresiva, siempre activa, lanzada con potencia y velocidad hacia adelante. Esto será lo asociado a seguridad. Bueno, todas estas características que mencioné recién, explosión roja, penetrante, agresiva, activa, potencia, velocidad, son cualidades relacionadas con el signo de Aries, ¿sí?, que tiene que ver con esta energía desatada, podemos decir. Y en el caso de asociar esta cualidad de Aries a la luna, esto va a estar configurándolo como las características que dan una sensación de seguridad y de contención, ¿sí?, emocional. Por eso dice allí, esto será lo asociado a seguridad. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, aquí estamos. Bien, va a decir Caruti, la cualidad básica que protege al cuerpo del niño al nacer es dinámica, impelente, cruda y vital. La persona entra a la existencia. La persona, porque aquí, bueno, podemos hablar de personas, pero lo que tiene que ver con la luna cruza, como dijimos antes, todos los niveles, ¿sí? El nivel animal, el nivel biológico, eh, a nivel descriptivo, digamos, y por una cuestión obvia, como seres humanos, vamos a referirnos a personas, pero no se limita a ello. La persona entra a la existencia a través de una energía centrada en la acción, que le otorga un fuerte sentido de autonomía y capacidad de iniciativa. Esta madre, o sea, lo materno, la función materna, digamos, será enérgica, decidida, muy deseante, activa, invasora, determinante. Estas son algunas de las características que en algún sentido o en otro van a aparecer cuando hay una luna en Aries, ¿sí? Hay una cualidad que tiene que ver entonces con una fuerte presencia de una energía manifestada, una energía decidida, ¿sí?, enérgica, y va a decir siempre expresando un deseo explícito en forma imperativa. Esto podemos decir que es lo más arquetípico del ariano. Como les decía antes, cada luna en cada carta natal va a tener diferentes características relacionadas con otros factores, ¿sí? Repito, casa, en qué casa se encuentra, qué aspectos con otros planetas, etcétera. Por lo cual esto no hay que tomarlo de manera absoluta, ¿sí?, sino que esto es uno de los factores que tienen que ver con la luna. Entonces va a decir que el mundo que lo rodea está impregnado de actividad, despliegue corporal, agresividad. La calma, el contacto, la relajación quedarán connotados como peligros, ¿sí?, ya que lo asociado a la seguridad es cierto estado de tensión. Va a decir Caruti, creo que después lo vamos a ver, que hay como una sensación de algo frenético en la base y como una exasperación que está asociado paradójicamente a aquello que da seguridad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la relajación, el contacto, la calma, va a ser una sensación, va a dar una sensación de una cierta incomodidad, un registro de algo no tan conocido, ¿sí? Y por eso es que a ello va a quedar connotado como algo peligroso. Bien, va a decir entonces que su sensación será que cuanto más iniciativa tome y cuanto mejor pelee, más efectivamente controlará esa fuerza de deseo que está fuera de él. Fuera, entre comillas, ya vimos que lo interno, lo externo, o el adentro y el afuera, aparecen relativizados, ¿sí?, dentro de esta lógica epistemológica.
Entonces debe adelantarse, dice, al deseo invasor que lo rodea y para eso se convierte él mismo en un torbellino de actividad. Ya dijimos entonces que aquello que tiene que ver con la actividad es algo que va a dar seguridad, lo que tiene que ver con la actividad, con la acción. Y, y acá también aclara el autor, hay como una sensación, una percepción, ¿sí?, de estar a punto de ser invadido, ¿sí?, como esta necesidad de adelantarse a un deseo invasor. Dice que así se organiza un patrón de conducta que consiste en estar de antemano a la defensiva y pasar al ataque ante el menor estímulo. Hay como un estado de tensión permanente, entonces de casi de irritabilidad, ¿no? Que lo que genera, lo que va a producir es este estado de estar a la defensiva. Bueno, aquí aparece lo que les mencionaba antes, esta sensación de frenética en la base, dice algo del orden del capricho desatado, como una reacción infantil a ese campo energético intrusivo. Un estado de alerta, de irritabilidad constante y de una exasperación. Bien, hay una asociación inconsciente, dice Caruti, entre seguridad y acción. Entonces tenderá a demostrar afecto a través de la acción e interpretará en esos mismos términos los mensajes afectivos de los demás. La incomodidad o el temor frente a manifestaciones de cariño, ternura, contacto, ante esto, digamos, se van a activar asociaciones inconscientes en relación a estar a punto de perder la libertad, ¿sí? Como si hubiera algo que ante las manifestaciones de cariño, de ternura, se pone muy ahí a la defensiva, ¿no? Entonces dice fantasía de castración y acoso ligada a la situación afectiva. Esto lo pone a la defensiva, lo cual es un preludio para el ataque o la fuga, ¿sí? Como una necesidad de no mantenerse en contacto, ¿sí?, con ese ámbito, ese punto que tiene que ver con el encuentro, con el contacto afectivo, y algo necesitara atacar o huir, ¿sí? Quedan inconscientemente afectivizadas, dice el autor, situaciones como discusiones, peleas, proclamación de la propia independencia, etc. Bien, va a hablar también en este sentido de un círculo vicioso. Por un lado, se sitúa en un estado de alerta permanente ante esta percepción de ser hostigado o invadido, pero al mismo tiempo esa misma sensación está afectivizada, ¿sí?, inconscientemente. Con lo cual, en esa ambivalencia se constituye el mecanismo, lo que va a llamar el mecanismo lunar, que tiene como consecuencia, de alguna manera, inconscientemente, ¿no?, provocar aquello de lo cual se defiende. Entonces va a decir que la reacción, la resistencia al deseo de los otros queda confundido con el propio deseo, ¿sí? Y en ese sentido dice deseo como reacción. Bueno, eh, ¿cómo trabajar esto? Ahí aparece, ¿no?, como algo importante en relación a esta elaboración, ¿no? Dice, para trabajar esto necesita darse tiempo y relajación como para descubrirse a sí mismo independientemente del antagonismo y la belicosidad con la que inconscientemente configura los contextos. Dice, deberá aprender a lo largo de la vida la función básica de relajación y distensión en el contacto. Relajación y distensión en el contacto. Dice que hay un cuerpo activo pero hipertenso y en estado de alerta permanente. Bueno, allí da algunas pautas importantes, ¿no es cierto?, en relación a, por un lado, el mecanismo lunar de esta luna en Aries, que tiene que ver con esta percepción de algo intrusivo, pero que al mismo tiempo eso está afectivizado, y cómo un punto importante para trabajar eso tiene que ver con, bueno, este tiempo de contacto y de relajación, y que
gradualmente se vaya permitiendo la persona esa mayor integración. Esa mayor integración de esa función, ¿no es cierto? De relajación, de distensión, de contacto. Bueno, justamente porque dice que hay un hábito corporal de acumular tensión, como estado básico y presencia de resentimiento e irritación ante la presencia de ese otro que en la infancia le ha dado cariño de un modo determinante y agresivo. Va a decir que el resentimiento acumulado, hay un resentimiento acumulado que tiene que ver con una conducta reactiva y básicamente de descarga que confunde con energía vital disponible. Va a mencionar también que le cuesta tomar decisiones relacionadas con el largo plazo y que se mueve mejor en cambio en aquellas situaciones que requieren una resolución rápida, inmediata. Entonces las dos sensaciones básicas van a tener que ver, por un lado, con la iniciativa, la acción va a dar seguridad, y por el otro, que esa seguridad, la comodidad y el afecto van a estar relacionadas con una confrontación directa con un otro. Esto tiene que ver con la memoria del mecanismo lunar, de la luna en Aries, que tiene que ver con ese mundo afectivo, entre comillas, externo, en el cual, dice, se configuró algo que tiene que ver con esto de que las cosas son de una manera y no de otra, ¿sí? De manera muy taxativa, un mundo emocional en el que las cosas son blanco o negro, ¿sí? Bien, y aquí nos vamos acercando a la última parte de esta parte de la luna en Aries. Dice, se hace dificultoso en esta matriz afectiva explorar lo complejo, lo contradictorio, lo ambiguo. Hay una tendencia a simplificar en exceso las situaciones, una necesidad inconsciente de enfrentarse con lo femenino, que aparece connotado como aquello con capacidad de dominarlo, de quitarle su potencia. Hay un talento en la luna en Aries que tiene que ver con cuando lo lunar se ha integrado, dice Caruti, al resto del sistema, se dispone del talento para hacer las cosas al instante, resolver situaciones y tomar decisiones velozmente, con mucho dinamismo y practicidad. Bien, estas cualidades entonces del dinamismo, la practicidad y la capacidad de tomar decisiones son algunas de las características importantes de la luna en Aries en el sentido del talento, ¿sí? De las capacidades que tiene esta luna, de las posibilidades que tiene marcadas, una vez que integra la función lunar, se va integrando con las otras funciones, dice Caruti, del sistema, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, a la última parte del video, que tiene que ver con la articulación con algunas biografías, ¿sí? El criterio para elegir las personas, las personalidades, tiene que ver con que sean conocidas, porque eso facilita un poco la exposición. Entonces vamos a empezar, a ver, ahí estamos. Vamos a empezar con Susana Jiménez. Ustedes van a ver algunos factores astrológicos que están ahí marcados, escritos. No voy a profundizar en eso, la idea es mantenernos en lo que tiene que ver específicamente con el tema del video, que es la luna, pero para aquellos que tengan algunos conocimientos de astrología puede ser útil, ¿sí? Bueno, ahí está la presentación, la fecha de nacimiento, algunas características de la luna natal, y vamos a continuar. Bueno, yo elegí algunas frases, algunas referencias que tienen que ver con cuestiones que fui articulando que me parecieron que tienen que ver con la luna en Aries, y vamos a ver algunas de ellas. Bueno, frases, a ver, soy muy instintiva, voy a leer sobre todo lo que está marcado en rojo, ¿sí? Que me pareció lo más significativo.
soy muy instintiva, soy totalmente visceral, cuando quiero algo no me importa nada y no pienso si es bueno o es malo. ¿Sí? Acá aparece lo que tiene que ver con lo visceral, lo instintivo y la decisión, ¿sí? La decisión y como decía antes Caruti, eh, lo que tiene que ver con un mundo emocional en el cual las cosas son de una manera u otra, como blanco o negro. Bueno, aparece un poco en esta frase, ¿no? También la necesidad de independencia, que es algo muy marcado en la luna en Aries, eh, incluso como una reacción, como algo reactivo emocionalmente, la proclamación de la propia independencia, dice Caruti. También lo podemos relacionar con otra de las frases que aparece aquí. En este caso tenía que ver con un momento de crisis en el cual, bueno, tenía a su hija Mercedes, que era chica, y había dificultades económicas, entonces ahí estaba muy relacionada la independencia, sobre todo con la independencia económica, ¿sí? En esa frase que dice, bueno, ok, a partir de ahora estoy sola para todo, eh, en el momento en el que había tomado la decisión de independizarse económicamente, dice, hoy estoy convencida de que esa idea de ser independiente marcó mi destino para siempre. Dice, sabía que no era fácil, en esa época nadie se separaba, nunca había trabajado, era muy chica, etcétera. También en algún lado, no sé si acá o en otro lado, marcaba la experiencia de su propia madre, en la cual, bueno, había una cierta dependencia en cuanto también al factor económico, entonces hay una intención de no repetir esa historia y poder independizarse económicamente eh, para justamente que eso dé seguridad, ¿no? Que es algo tan característico de la luna en Aries, la seguridad relacionada con la independencia. Bueno, justamente dice ahí en otra cita, la plata significa la seguridad, la independencia, eso debe... Ah, ahí está, lo que les decía recién, eso debe venir de mi madre, que no se separaba porque no tenía a dónde ir. Y me pareció interesante marcar el contraste con una cita que es bastante posterior, que es de su separación eh, en el año 98, cuando hablaba de su ex marido, que dice, hasta la propina del acomodador de cine la pagaba yo. Como esa independencia económica, de alguna manera, se fue al otro polo, el polo de la dependencia, en este caso la dependencia económica, ¿no? Como si, como si hubiera ahí una... A ver, ahí estamos. Un segundito. Ahí estamos. Como si hubiera una polaridad en cuanto al polo de la dependencia y la independencia, en el cual el polo dependiente económicamente hubiera pasado a la otra persona. Bien, otra frase muy significativa de la luna en Aries, para articular ahí, dice, no estoy relajada nunca, siempre estoy alerta. Creo que ya hablamos de eso anteriormente. Bien, vamos a pasar a esta placa. Yo siempre fui como una especie de mujer-hombre, tomé todas mis decisiones, me mantuve siempre a mí misma. Esto se hace o no. Esto se hace, esto no se hace. Mando en la casa, hago todo. Tuve carácter desde chica. Bueno, todas características ligadas a esa necesidad de independencia, de toma de decisiones, de autonomía, ¿sí? Pero desde el lado emocional, ¿sí? Por eso es la diferencia, podemos decir, entre la luna en Aries y el sol en Aries. Creo que en alguna parte también está eso desarrollado en el mismo libro, ¿sí? De Caruti, esa diferenciación entre el sol y la luna en un signo. En este caso, cuando es la luna, va a haber un componente emocional muy importante, como si la persona dependiera de esa característica para sentir seguridad y estabilidad emocional. Bueno, ahí hay una frase sobre Susana Jiménez que dice, lo que es fundamental en Susana es que transmite un mensaje estimulante, vivificador. Me pareció interesante esas palabras para, para relacionar con lo ariano, ¿sí? Que tiene que ver con esta característica de lo muy vital, ¿sí? Después tomé una frase de...
de Mercedes, de la hija de Susana, en la cual aparece esta ambivalencia con la dinámica de lo invasivo que vimos antes en la luna en Aries. En este caso alude a Susana como madre, ¿sí? No como hija, porque la que dice esta frase es la hija. Dice, ella nunca me invade, ni yo la invado a ella, es muy respetuosa, nunca se mete en mi vida, ni yo en la de ella. Pero bueno, siempre hablamos y cada una da su opinión, después cada una hace lo que quiere y lo respetamos. Me pareció interesante articular entonces esa ambivalencia o esa dinámica de la percepción de lo invasivo o lo no invasivo con la luna en Aries. Después marqué algunas cuestiones que tienen que ver con cómo salta a la fama, cómo se hace conocida Susana, y que marqué como la resonancia con algunas características arianas, ¿no? Una de las publicidades con la que se hace famosa en el año 69 de un jabón Kadum, se limita a una palabra, ¿no? Que es shock, que puede dar una idea de un impacto ariano, y también otra publicidad, en este caso de Gillette, la frase que decía es, esta colonia mata, como algo ahí de lo agresivo, de lo impelente, ¿no? Como decía Caruti en la luna en Aries, que aparece muy manifiesto. Y una frase, ¿no? De ella, la gente me va a recordar siempre brutal, van a hablar de mí como una mujer libre, un personaje que tuvo una vida fantástica. Me pareció interesante, bueno, sigue ahí la frase, pero me pareció interesante marcar eso como una característica afín a lo ariano. Bien, y por último, creo que esta es la última placa de esta biografía. Aparece ahí una caracterizada una frase que tiene que ver con su amistad con Liza Minnelli. Dice, es muy, me parece una frase que está muy ligada a lo lunar, ¿no? Porque dice, es muy cariñosa, somos amigas, es un ser muy desprotegido, a mí me da ganas de apretarla, de besarla, de decirle que todo está bien. Como algo muy contenedor que le despierta Liza Minnelli, y que tiene que ver con lo lunar. Dice que le recuerda un poco a Marilyn Monroe, que tenía que ver con esta característica un poco de la inseguridad también, ¿no? Bueno, marco algunas características astrológicas que tienen que ver con la sinastría entre ellas, que no, como les decía antes, no voy a profundizar en eso por una cuestión de que no tiene que ver con el tema específico del video, pero son datos adicionales, ¿sí? Que me interesa dejar ahí marcados. Una referencia a su infancia, cuando yo era chica y mis padres se peleaban, yo escuchaba los portazos, los gritos, insultos, me acurrucaba en la cama y me tapaba la cabeza, dormía hasta el otro día para olvidarme. Bueno, obviamente en ese recuerdo de la infancia había una tensión, una violencia que se puede relacionar claramente, ¿sí? Con lo ariano. Para muchos yo soy la imagen de la libertad porque en mi vida siempre hice lo que quise, de vuelta a esa valorización de la independencia, de la autonomía. Y otro recuerdo de su vida, dice, de adolescencia, era rebelde, embromada, no soportaba que nadie me diera una orden. Ahí otra característica muy ligada, ¿no? Al ariano. Dice, el drama era con mi pobre mamá, mi padre era Hitler y con él todo marchaba en orden. Como ahí marcando seguramente que el padre, lo estricto del padre no permitía, digamos, demasiada reacción o demasiada tensión, pero sí aparecía la tensión con la madre, ¿no? Por eso dice, el drama era con mi pobre mamá. Bien, bueno, esas son algunas de las características de las frases que me pareció interesante articular en esta biografía escueta, digamos, con los límites de este video, para articular con las características que vimos de la luna en Aries. Vamos a pasar a la siguiente biografía. A ver. Bien, aquí tenemos a Astor Piazzolla, también obviamente muy conocido. Ahí está la fecha de nacimiento, algunas características de su luna. Y vamos a ver algunos aspectos de esta biografía.
Dice, yo crecí en ese clima de violencia, por eso me hice peleador, y acaso haya marcado también mi música. Todo se va metiendo bajo la piel, refiriéndose a la Nueva York de su infancia entre grandes bandas de gangsters. Pasó varios años en su infancia Astor Piazzolla en Nueva York, ¿no es cierto? Le preguntan qué fue lo que lo inspiró a hacerlo a su manera. Dice, mi vida de chico en Nueva York, aprendí a defenderme, recibí buenas palizas, pero también di buenas palizas. Pero eso me hizo hombre en mi vida y puse toda esa vida en mi vida musical. A los 2 años me habían echado de 2 escuelas por peleador, los pibes de mi barra me decían lefty por zurdo, porque mi trompada ya se había hecho famosa. Era violento, malo en serio. Formaba parte de una barra muy fuerte, todos hijos de italianos. Bueno, aquí hay cierta intensidad relacionada con su luna, que tiene que ver con un aspecto de la luna, en este caso a Plutón, que potencia lo que tiene que ver con la intensidad, que ya viene dada por la luna en Aries, ¿no es cierto? Pero para marcar ahí un plus, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que estamos viendo. Dice, le llevaba la contra a todo el mundo. Si mi papá me prohibía salir a la calle, yo me escapaba. Si los médicos decían que no me convenía practicar deportes, me metía en los partidos de béisbol y corría a la par de cualquiera. Bueno, parece muy valorado el tema de lo deportivo. Dice, también gané varias carreras de natación de 100 y 200. Me gustaba el desafío. Lo que no se animaban a hacer los demás, lo hacía yo. Aquí hay una característica muy afín al ariano que tiene que ver con esto de la intrepidez, del desafío, del despliegue físico de los deportes. Me parece muy claro, ¿no es cierto?, en este caso, todo aquello que tiene que ver con la cualidad ariana. Era muy camorrero, siempre iba al frente. Creo que me hubiera ahorrado muchas peleas manteniendo la boca cerrada, pero el ambiente tanguero me quería aislar y yo me defendía como podía. Aquí aparece una referencia también al ariano como defensa, ¿no? Que es muy característico de la luna, o lo ariano como reacción a la agresión del otro o a la sensación de invasión del otro o de hostigamiento. Vamos a continuar con esta placa. Dice, cuando le dije que me iba de su orquesta, la orquesta de Troilo, en 1944 se enojó. Hasta su mamá llamó a casa y habló con mi mujer. Bueno, hubo ahí una tensión, una discusión. Pero dice, la única verdad es que yo quería tocar mi música. Estaba harto de que me tachara los arreglos y de la vida del cabaret. Ahí marqué esto, ¿no? Esto de estar harto de que le tachara los arreglos, aún siendo joven, teniendo 23 años. Esa necesidad de independencia y de autonomía, ¿no? Me parece bastante significativa. También, de alguna manera, en el hecho de esa conversación telefónica entre las mujeres, ¿no?, como una característica de lo ariano ligado a lo lunar, a lo femenino, en este caso reforzado por lo que les decía antes, también del contacto con Plutón. Bueno, después hay una serie de datos astrológicos que no voy a profundizar en ello, que tienen que ver con aquello que reconocía Astor Piazzolla como sus maestros, que eran Nadia Boulanger y Alberto Ginastera. Después hay una cita relacionada con el músico Miles Davis. Dice, y en relación a la posibilidad de hacer algo con él, ¿no? Dice, lo que no me entusiasma es el hecho de ser segundo. A mí me gusta ser primero siempre. O por lo menos compartir cartel, como ocurrió con Gary Barton y Jerry Mulligan. Bien. Ahí también lo competitivo, ligado a lo ariano y esto de la necesidad de esto de ser primero, ¿no? Dice, yo heredé todo de ellos, el buen humor de papá y el gran carácter de mamá. Mamá también era una peleadora, ni que hablar si alguien hablaba mal de su Astor. Bueno, ahí obviamente algo ligado a la madre, ¿sí?, a la luna en Aries, en esa característica de la energía, esto de lo peleador.
Bien, y seguimos aquí. Hay una anécdota que él cuenta. Dice, una velada que no recuerdo como muy tranquila, 16 de agosto del 53, Sinfonía de Buenos Aires, en el auditorio de la Facultad de Derecho. Tuve público a favor y en contra, la cosa terminó a los piñazos. Yo estaba muy turbado y él, Carlos Montero, me dijo algo muy lindo. Nunca había visto tantos golpes en un estreno, pero quédese tranquilo, esto es publicidad. No se olvide que a Stravinsky le silbaron la consagración de la primavera y a Ravel el bolero. Usted empieza igual. Bueno, muy característica esa anécdota de la necesidad de afirmación ariana, la tensión, la agresividad, ¿sí? Y bueno, todos los conflictos que dentro del tango tuvo Astor Piazzolla por su manera renovadora, ¿sí? Musicalmente de entender el tango, y como bueno, eso está ligado también con otros factores de su propia carta, ligado por ejemplo con su ascendente en Acuario, pero tiene que ver con otro tema eso. Dice, yo no acaricio nada, mis dedos son como una ametralladora. Es porque yo toco con violencia, mi bandoneón tiene que cantar y gritar. No concibo el color pastel en el tango. Bueno, bastante gráfica toda esa frase, esto de no concebir el color pastel también, ¿no? Esto de que las cosas son de una manera o de otra, y, eh, y esto de la fuerza o la violencia con la forma incluso en la que toca el bandoneón. Dice, si yo tuviera hoy 18 años, me pondría una camisa negra con una calavera, un jean con flecos, me encerraría un mes con 3 o 4 músicos buenos y saldría a romper todo. Algo ligado también a esa imagen de energía, de rebeldía que puede dar la luna en Aries, ¿no? Dice, y esto me pareció también muy interesante. Dice, hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el bandoneón, quiere decir que no puedo sacar más un tiburón. ¿Sí? Él nació en Mar del Plata, tenía toda una tradición ahí con su familia, con su padre, de ir a pescar y pescar tiburones. Dice, si puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más el bandoneón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas. Y hay un recuerdo de Leopoldo Federico, un músico con el cual él tocaba, que dice que Piazzolla le dijo, ¿no? Te voy a dar un consejo, cuando llegue el momento no pensés que no está saliendo ahora, jugate la vida, si te equivocás, que se oiga de aquí a la quiaca, no importa, pero tocás sin miedo y para afuera. Y desde ese momento me dio una confianza, bueno, dice Leopoldo Federico, ¿no? Pero esto, ¿no? De tocar sin miedo y para afuera como una cualidad muy afín a lo ariano. Bueno, y aquí estamos en la última parte de esta biografía. Una cita de Jairo, el músico Jairo, dice, cuando tocaba transmitía una energía que muy pocos músicos transmiten con el cuerpo. Tenía una expresión extraordinaria, cuando abría los brazos con el bandoneón era una cosa tremenda, y la fuerza que ponía. Yo creo que la transmitía no solamente a la gente, sino a los músicos que tocaban con él. Otra cita de otro músico, Oscar López Ruiz, dice, arrancaba los bulones del bandoneón en la intensidad de los finales y se quedaba con el bulón en la mano. Imagínate si te daba una piña. Dice Víctor Oliveros, verlo como lo vi yo en el Tango Bar, que fue cuando lo vi por primera vez en noviembre del 47. Se miraban como animales salvajes cuando tocaba con Leopoldo Federico, sentados uno al lado del otro. Se querían comer. No vi en mi vida una cosa igual. Y bueno, después una cita de Horacio Ferrer, en la colaboración que tuvieron juntos. Y finalmente una de De Wolf, su primera esposa. Dice, parecía agresivo, se veía agresivo, pero él lo que hacía era defenderse porque lo agredían tanto. Bueno, ahí de vuelta esta característica de la luna en Aries en relación a la reacción, ¿no? Y a lo defensivo. Bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Quedan dos biografías. Ahí estamos con Jorge Luis Borges.
Ahí están las características de su luna natal. Bien, dice Borges, mis abuelos eran gente de acción, el valiente vive con inocencia, como vivieron mis mayores. Yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente, y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo algo cívico, eso sí, por ejemplo, durante la dictadura todo el mundo sabía de qué lado estaba yo. Valor cívico tengo, hay gente que tiene valor físico y no tiene valor cívico. Bueno, ahí está esta distinción que hace Borges en cuanto a los diferentes tipos de valor, y él rescatando esta cualidad del valor cívico, ¿no? Dice, yo nunca he llorado leyendo textos sentimentales, en cambio he llorado leyendo textos épicos, y sigo llorando leyéndolos. Si yo leo, por ejemplo, sobre la muerte de alguien, historias sentimentales, eso no me toca, los rasgos de valor sí, lo siento profundamente, quizás porque soy un cobarde. Bueno, está esta tensión, ¿no? Esta ambivalencia entre la cobardía y la valentía. Por un lado, la admiración de la valentía, de lo épico, la valoración de eso como algo muy marcado, la relativización o la no tanta importancia que le daba a lo sentimental en sí mismo, todas características ligadas a lo ariano, a esa luna en Aries de, de Borges, que además estaba bastante reforzada porque él era ascendente Cáncer, entonces la luna en ese caso tiene un peso, una significación todavía mayor. Dice, los escritores han olvidado que uno de sus deberes es la épica, y acá está Hollywood, que comercialmente ha mantenido la épica. Las películas de cowboys son valoradas en todo el mundo porque está lo épico en ellos. Está el coraje, el jinete, está la llanura también. En toda la literatura se empieza por la épica, no se empieza por la poesía personal y sentimental, se empieza por el elogio del coraje, por la alabanza. Bueno, muy marcado esto que estamos viendo, ¿no es cierto? De el elogio del coraje, de la valentía, de lo épico. Sobre su hermana Nora Borges, dice, en todos nuestros juegos era ella siempre el caudillo, yo el rezagado, el tímido, el sumiso. Ella subía a la azotea, trepaba a los árboles y a los cerros, yo la seguía con menos entusiasmo que miedo. Aquí es muy interesante ver la... Borges tenía una oposición de la Luna con Marte, y Marte en la casa 3. La casa 3 está asociada habitualmente con los hermanos, y cómo su hermana, Nora Borges, de alguna manera le jugaba el rol de su Marte en casa 3, ¿no? Y en ese juego de roles, él aparecía como en el rol de el tímido, el sumiso, dice él mismo. Pero bueno, la luna en Aries, y además con un contacto con Marte, hay un grado de potencia ligada a la luna, un grado de potencia ariana ligada a la luna, muy importante. Por el signo y por el aspecto con Marte, que es el regente de Aries, ¿no? Arquetípicamente. Cada planeta tiene un signo del cual es regente. Seguimos. Bien, ahí habla un poco de su madre, Leonor Acevedo Suárez, una importancia eh, superlativa en la vida de Borges, la relación con su madre. Y algunas frases que relacionaba con lo ariano, ¿no? Dice que sea la última vez que escribí sobre guarangos, me dijo, estoy harta de guarangos y cuchilleros, todos los guapos son flojos. Como la forma de descalificar aquello que en sí mismo se supone que arquetípicamente tiene que ver con la imagen de lo ariano, pero la propia forma de esa descalificación es ariana, ¿no? Como aparece esa ambivalencia. Otra anécdota dice, la sacaban en la camilla de la sala de operaciones, entonces yo me incliné sobre ella. Ella, casi con ninguna voz que le quedaba, dijo salvaje unitaria, como diciendo, bueno, aquí estoy yo, entera, sigo odiando a Rosas, sigo siendo unitaria, etc. Ahí después aparece, dice, le aportó una frase para su cuento, La intrusa, que dice, a trabajar hermano, esta mañana la maté. Tenía que ver con un poco con el contexto del cuento esa frase,
pero me pareció interesante rescatarla como una frase que tiene una tónica muy claramente eh, ariana, podemos decir ariana plutoniana, pero aparece algo ligado a obviamente a la agresividad, ¿no es cierto? Bien, con respecto a los duelos y a los desafíos, dice Borges, sí, tuve 2 desafíos, pero no llegaron a nada porque se asustaron los otros. Dice, y yo siempre, no se me apure señor, busque su arma, yo lo espero afuera, tome su tiempo. Y dice, esa forma de amenazar también, esa era una forma de amenazar también, esa cortesía. Bien, algo ahí ligado al modo, ¿no? Al modo cortés, pero que contiene ese modo cortés o irónico muchas veces que tiene Borges, por su parte virginiana, ¿no es cierto? Contiene una forma de afirmación que podemos decir que también es ariana. Bien, seguimos. Una frase muy interesante. Dice, yo prefiero que me hagan muchas preguntas porque soy muy tímido y prefiero ser urgido por las preguntas. Prefiero ser acosado por las preguntas, que tengan en cuenta mi timidez y ayúdenme con su amistosa persecución. Bueno, yo creo que es una de las frases más arquetípicamente ligadas a la luna en Aries de todas las que vimos, ¿sí? Cómo aparece de alguna manera esta afectivización del acoso, ¿no? Dice, cuando dice prefiero ser acosado por las preguntas y prefiero ser urgido. Muy, muy gráfico me pareció. Bien, hay algo relacionado con la milonga. Dice la milonga tenía algo de valeroso, tenía alegría, coraje. El tango es la degeneración sentimental de la milonga. Todo eso se ha perdido en el tango. Quizás era inevitable que sucediera eso. Nuestro país pareciera que ha perdido la valentía y la alegría también. Entonces es natural que su música reflejara ese cambio. Y después una referencia a donde está Borges, la lápida, ¿sí? Que tiene algunas frases que tienen que ver con lo ariano, me pareció interesante tomarlas. Una de ellas dice, y que no temieran, y la otra, él tomó la espada, Gram, y la colocó entre ellos desenvainada. Después hay unas imágenes que tienen que ver con eso. Y para finalizar, dice, bueno, una mañana de octubre del 67, estaba al frente de su clase de literatura, un estudiante entra, lo interrumpe para anunciar la muerte del Che Guevara y la inmediata suspensión de las clases para rendirle un homenaje. Borges contesta que el homenaje seguramente puede esperar, en un clima tenso. El estudiante insiste, dice tiene que ser ahora y usted se va. Y Borges no se resigna y grita, no me voy nada, y si usted es tan guapo, venga a sacarme del escritorio. El estudiante amenaza con cortar la luz y, dice Borges, he tomado la precaución, retruca, de ser ciego esperando este momento. Bueno, cómo aparece ahí mezclada la ironía otra vez con la afirmación, con cierta agresividad desde ese lugar, el sentido del humor, ¿no? Como todo ahí entrelazado. Bueno, ahí están las imágenes que mencionábamos antes de las lápidas de Borges, la parte de frente y la parte de vista de frente y de atrás, las 2 frases, y una valoración de lo humano dentro del contexto de la guerra, ¿no? De rescatar la importancia de la humanidad, ¿no? En 2 ejemplos. Dice, sí, yo he llorado por eso cuando vi que en Inglaterra habían puesto una conmemoración con los nombres de los soldados alemanes que habían muerto en la guerra luchando contra ellos. Cómo de alguna manera se conmemoraban a las personas, a los seres humanos, a los soldados, que habían fallecido luchando contra ellos. Y el otro tiene que ver con una poesía que está relacionada con la guerra de Malvinas, en el cual, bueno, ahí está todo el texto, pero voy a leer la parte que resalté en azul. Dice, hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas y cada uno de ellos, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel, los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. Eh,
Bueno, creo que está en sintonía con lo que Borges decía antes, que lo que lo conmueve no es lo sentimental y lo personal en sí mismo, sino las expresiones de, eh, bueno, de valentía, de coraje, lo humano relacionado con eso, ¿no? Bien, vamos a pasar a la última de las biografías. Es Steve Jobs. Ahí está la fecha de nacimiento, algunas características de su luna. Bueno, ahí en las imágenes de las fotos está primero la madre biológica y después la madre a secas, digamos, que es la madre adoptiva, la persona que cumplió la función materna. Eh, Steve Jobs tuvo un reencuentro con su madre biológica. Ahí la primera frase tiene que ver con eso. Dice, las visitas podían resultar muy dulces, pero también emocionalmente agotadoras. Joan a menudo lloraba a lágrima viva, le decía lo mucho que lo había querido y se disculpaba por haberlo dado en adopción. Era la madre biológica. Clara Agopian, que hay algunos datos de nacimiento de ella y astrológicos. Y sobre Elisa, que es su primer hija, dice, cuando Elisa tenía 8 años, ¿no? Dice, era una persona de fuerte carácter y llena de vida, y tenía un poco de la actitud desafiante de su padre, ¿sí? Más adelante, Elisa aprendió también a mostrarse temperamental. A lo largo de los años, su relación fue como una montaña rusa, con cada una de las etapas de distanciamiento prolongadas por culpa de su mutua testarudez. Tras una pelea podían pasar meses sin hablarse. Esto lo dice Walter Isaacson en su biografía sobre Steve Jobs, bastante extensa. Ahí Mona Simpson es la hermana biológica de Jobs, con quien también se reencontró y quien escribió una biografía de él que se llama Irregular Guy. Ahí puse algunos datos astrológicos. Vamos a pasar a la siguiente placa. Bien, sobre su novia, Tina Retze, de 1985 a 1989, Jobs dice, fue la primera persona de la que estuve realmente enamorado, teníamos una conexión muy profunda. No creo que nadie llegue nunca a comprenderme como ella. Y después dice, ambos eran muy apasionados y propensos a las muestras públicas de afecto. También eran recordadas las peleas que tenían lugar en los cines y frente a los visitantes de Woodside. Eso último lo dice el autor, ¿sí? El autor del libro, Walter Isaacson, sobre Jobs. Después, uno de los compañeros de Jobs de trabajo, Hetzfeld, dice, su relación era increíblemente tormentosa. Debido a su diferente personalidad, se enzarzaban en montones y montones de peleas sobre esa relación con Tina Retze. Bueno, Jobs dice, me aburría bastante durante los primeros años del colegio, así que me entretenía metiéndome en líos. Me encontré allí con un tipo de autoridad diferente de cualquiera que hubiera visto antes, y aquello no me gustaba. Bien, ahí algo de lo que tiene que ver con la educación, los primeros años de Jobs, y cómo aparece la luna en Aries, la rebeldía de la luna en Aries, frente a la autoridad, ¿no? Bueno, una vez colocamos un petardo bajo la silla de nuestra profesora, la señora Turban, bueno, algo de ahí de la época escolar de Jobs relacionado con, obviamente, con esa cualidad de Aries, de cierta imposición o de búsqueda de provocación, desde incluso situaciones agresivas, ¿no? Porque dice, le provocamos un tic nervioso. Su profesora Imogen Hill, dice, una mujer muy resuelta, le dio la tarea de matemáticas para que hiciera en la casa, diciéndole que si la traía resuelta le daría una piruleta, dice, y $5. Yo le devolví el cuaderno a los 2 días. Tras unos meses ya no necesitaba sobornos, solo quería aprender y agradarle. Aprendía de ella más que ningún otro profesor, y si no hubiera sido por esa mujer, estoy seguro que hubiera acabado en prisión. Bueno, como más allá de
autoridad en sí misma, Jobs, se ve que Jobs ahí se conecta con algo personal, ¿no? Cuando hay un gesto personal de reconocimiento o de desafío, eso le fue útil a Jobs para poder comenzar a dedicarse, en este caso, ahí al estudio. Bien, dice, en su nuevo colegio las peleas eran algo habitual y también los robos en los baños. Las navajas se llevaban habitualmente a clase como signo de virilidad. Les exigió a sus padres que lo cambien de colegio y tuvieron que mudarse. Dice Robert Friedland, que es fue un compañero de la universidad, lo que más me sorprendió de él fue su intensidad, fuera lo que fuese que le interesara, normalmente lo llevaba hasta extremos irracionales. Dice otro de sus compañeros, Friedland enseñó a Jobs a utilizar el campo de distorsión de la realidad, era un hombre carismático, con algo de farsante y podía adaptar las situaciones a su fuerza de voluntad. Era voluble, seguro de sí mismo y algo dictatorial. Jobs admiraba todo aquello y tras convivir con Robert se volvió un poco parecido a él. Bueno, aquí aparece en la próxima cita algo relacionado con lo ariano en el sentido de lo que tiene que ver con los emprendimientos, ¿sí? Le llamó mucho la atención de Ron Wayne, que era un dibujante y compañero de Jobs en Atari. Dice, creaba empresas, nunca había conocido a nadie así. Bueno, ahí hay algunas características astrológicas de esta persona. Y después aparece otra cita relacionada con el fundador de Atari. Dice, Nolan no aceptaba un no como respuesta y esa fue la primera impresión que recibió Jobs de cómo se hacían las cosas. Nolan nunca fue apabullante como lo es a veces Jobs, pero tenía la misma actitud decidida. Bueno, en esto de la actitud decidida, a mí me pareció interesante articularlo con la luna en Aries, ¿no? Y esta persona, dice Nolan Bushnell, dice, le enseñé que si actuaba como si algo fuera posible, acabaría haciéndolo. Que es una de las características que más se relacionan con Jobs, ¿no es cierto? Esa actitud con respecto a sus compañeros y futuros subordinados de trabajo. Bien, otra cita de esta persona, Ron Wayne, dice, en ocasiones daba la impresión de que Jobs estaba poseído por demonios, tenía una actitud bravucona que lo ayudaba a conseguir sus objetivos, normalmente manipulando a otras personas. Podía ser carismático o incluso fascinante, pero también frío y brutal. Y uno de los socios iniciales de Jobs y una de las personas principales con las cuales crearon Apple desde sus inicios, llamado Wozniak, dice, Jobs era demasiado duro con la gente, yo quería que nuestra empresa fuera como una gran familia en la que todos nos divirtiéramos y compartiésemos lo que estuviéramos haciendo. Bien, después una cita de Jobs a una persona llamada Atkinson para convencerlo de que trabaje con él. La cita dice, estamos inventando el futuro, piensa que estás haciendo surf en la cresta de una ola, es una sensación emocionante. Ahora imagínate nadando como un perrito detrás de la ola. No sería ni la mitad de divertido. Vente con nosotros y deja una marca en el mundo. Bueno, ahí algo ligado obviamente a esto que tiene que ver con ser pionero en un emprendimiento, ser un iniciador, que son todas características arianas, y cómo esto estaba muy, muy presente en las características de Jobs en su forma de trabajar y de estimular a los demás, ¿no es cierto? Dice una cita de una revista, ¿no es cierto? Cuando Jobs habla, lo hace con el entusiasmo embriagador de alguien que puede ver el futuro y se está asegurando de que funcione correctamente. Otra cita de otra revista dice, como ejecutivo Jobs a veces se muestra irascible y brusco con sus subordinados. Según él mismo reconoce, tengo que aprender a controlar mis sentimientos. Y finalmente en esta placa una cita de Bruce Horn sobre cómo lo convenció de ir a trabajar con él. Dice, solo con la pura fuerza de su personalidad me hizo cambiar de opinión. Vaya, me dije, no veo este tipo de pasión todos los días. Bien.
Me detuve un poco más en Steve Jobs porque la luna de Steve Jobs es bastante arquetípica del variano porque no tiene aspectos prácticamente con otros planetas y además está en la casa 7 con la cual es bastante visible en sus vínculos, ¿sí? La casa 7 implica en gran parte las relaciones con otras personas, sobre todo las relaciones de complementariedad, ¿sí? Esta cita dice, bueno, en su presencia la realidad es algo maleable, puede convencer a cualquiera de prácticamente cualquier cosa. Era peligroso quedar atrapado en el campo de distorsión de Steve, pero era aquello lo que le permitía ser realmente capaz de alterar la realidad. Otra cita dice, me recordaba a Rasputín, era como si te lanzara un rayo láser y no pudieras ni pestañear. Daba igual que te estuviera sirviendo un vaso de cicuta, te lo bebías. Es una cita de David Coleman. Era una distorsión autorrecurrente, hacías lo imposible porque no sabías que era imposible. Otra cita de Hoffman, su comportamiento puede resultar emocionalmente agotador, pero si sobrevives a él, da resultado. Bien. A lo largo de los años, tanto en su vida profesional como personal, su círculo más cercano tendió a incluir muchas más personas fuertes que serviles. Esto me pareció interesante para relacionarlo también con lo ariano. Y esto que viene ahora muy significativo. Todos los años, desde 1981, el equipo de Mac repartía, el equipo de Mac de la computadora que estaban creando, ¿no? Macintosh. El equipo de Mac repartía un premio para la persona a la que mejor se le hubiera dado resistir a Jobs. Joanna Hoffman lo ganó el primer año. Esta mujer, criada en el seno de una familia de refugiados del este de Europa, tenía una voluntad de hierro. Bueno, como todo el equipo de alguna manera, el equipo de trabajo reconoció lo difícil que era el trato con Jobs y hasta crearon este premio para la persona que de alguna manera lo enfrente de mejor manera, ¿no? Y después dice, pero en 1983 lo gané yo, ahí la que habla es David Coleman, había aprendido que tenía que defender aquello en lo que creía y eso es algo que Jobs respetaba. Bueno, como esta característica ariana de la confrontación abierta es algo valorado y afectivizado, ¿sí?, por la luna en Aries, y acá en esta frase aparece bastante reflejado, ¿no es cierto? Había aprendido que tenía que defender aquello en lo que creía y eso es algo que Jobs respetaba. Como más allá de la subordinación formal, eh, hay algo que tiene que ver en la valoración de lo ariano con la confrontación. Bien. A lo largo de su carrera, Jobs siempre le gustó verse a sí mismo como un rebelde iluminado que debía enfrentarse a imperios malvados, como un guerrero Jedi o un samurái budista que se enfrenta a las fuerzas de la oscuridad. IBM era su oponente favorito, presentó la batalla no como una mera competencia entre empresas, sino como una lucha espiritual. Y acá hay una cita de Jobs que dice, es mejor ser un pirata que ingresar en la marina. Quería despertar en su equipo un espíritu rebelde, lograr que se comportaran como aventureros orgullosos de su trabajo, pero también dispuestos a robárselo a los demás. Quería que en nuestro grupo tuviéramos un espíritu de renegados, la sensación de que podíamos movernos rápido, de que podíamos conseguir nuestros objetivos. Esta última cita es de Susan Kerr. Después, bueno, un anuncio presentaba a Macintosh como un guerrero, una compañía joven, rebelde y heroica, que era lo único que se interponía entre la gran empresa malvada y su plan para dominar el mundo y controlar la mente de los ciudadanos. Dice Jobs, si quieres vivir de forma creativa, como un artista, no debes mirar demasiado hacia atrás. Tienes que estar dispuesto a recoger todo lo que eres, todo lo que has hecho y tirarlo por la ventana. Después una cita muy interesante para vincular con la luna en Aries, eh, de Arthur Rock, dice, lo mejor que le podía pasar a Steve Jobs era que lo despidiéramos, que le dijéramos que no queríamos volverlo a ver. Ahí tiene que ver con cuando fue expulsado de su propia empresa, ¿sí?, de Apple, en un momento determinado, cómo la tensión que podemos relacionar con la luna en Aries llega a ese punto, ¿no?, de esa confrontación abierta y directa
que llega hasta el despido, pero el punto que me interesa marcar no es solamente el despido, sino lo que dice después, que es la característica propiamente ariana, ¿no? Dice que le dijéramos que no queríamos volverlo a ver, como algo muy cortante, muy tajante, incluso agresivo, que forma parte del patrón ariano. Bueno, por último, una cita muy gráfica de una reunión de un periodista hace la cita sobre una reunión de personal de Next, que era una de las empresas de Jobs. Dice, no sería correcto decir que ocupó su asiento durante la reunión de personal, porque Jobs no ocupa casi ningún asiento. Una de las técnicas que utiliza para controlar una situación es el movimiento puro. Tan pronto está arrodillado en la silla como repatingado en ella, o de repente se levanta de un salto y se pone a escribir en la pizarra que tiene justo tras él. No para de hacer gestos, se muerde las uñas, se queda mirando con una fijación enervante a cualquiera que esté hablando. Las manos, de un suave e inexplicable tono amarillento, se encuentran en constante movimiento. Bueno, me parece muy significativa toda esa frase. Esto que habíamos visto antes, que mencionaba Caruti, de esa sensación frenética en la base, ¿no?, de la luna en Aries, esa exasperación, cómo aparece en esta necesidad también de movimiento, en ese nerviosismo, en esa irritabilidad. Me parece que esa frase es muy, muy interesante. Y la frase final dice, el arquitecto aseguró que no podía construirse algo así. Jobs repuso que sí se podía y se pudo. Años más tarde, Jobs convirtió ese modelo de escaleras, que parecían flotar en el aire, en un rasgo característico de las tiendas de Apple. Bien, hay algo ligado a la tenacidad, ¿no es cierto?, a la innovación, a proponerse algo y conseguirlo frente a los límites o frente a la inercia de lo conocido, de lo instituido, y cómo ahí logra aquello que se propone, ¿no? Bien, bueno, estamos terminando este video relacionado con este libro, Las Lunas, de Eugenio Caruti, y con esta articulación posterior que hice yo de las biografías, de algunas de las biografías, para tratar de graficar en algunas vidas específicamente a la luna en Aries. Espero que les haya sido de interés y seguramente nos estaremos reencontrando en futuros videos. Hasta luego.